Grabar automático. Ahí. Empiezo a grabar. Ahí Ya. sí. Ahí sí está grabando. Ya. Hoy que tengo sueño. Igual estoy duchadita. Da lo mismo si ustedes no están levantados. Pero tengo frío y se me acabó justo la... Tengo como 2 estufas acá en la casa y una se me acabó, así que ahora la di vuelta me puse una mantita, igual que y pantuflas. Nada más rico que las pantuflas. Oye, chiquillo, ¿irá a llegar alguien más o vamos a estar solitos? Bueno, igual esta cosa que agrava, fome esto, tener que hacer las clases así. Bueno, por un lado rico por el frío, pero por otro lado se nos queda la última etapa de, la, de la clase, o sea, del semestre. Así que, miren, lo de hoy día yo les quería mostrar lo siguiente, ¿ya? De partida, calendario o sílabos, ¿ok? Para que no nos contextualicemos. A todo esto, si hay control, o sea, yo supongo que el paro, espero, se deponga esta semana, o sea, que esto sea solamente esta semana. Si no fuese así, les recuerdo que las instrucciones de vicerrectoría es que las pruebas sumativas, dígase las pruebas, ¿ya? Son presenciales, lo cual el control, como lo hemos hecho online igual, si es que tuviese que ser, va a seguir siendo de la misma manera, ¿ya? Nosotros hemos estado viendo, ¿está escribiendo esto? Sí, ya. Ustedes me dicen, están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿La ven bien? Sí, sí, sí. Sí, se Ya, sabe. ya. Nosotros vimos onda electromagnética y las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Que todavía no tengo muy claro cómo lo vamos a preguntar, pero eh, estoy a la espera de que me llegue una guía o algo por el estilo para que podamos trabajar, que si no, lo haríamos el día jueves. Polarización yo lo dejé como para hoy día, ¿cierto? Porque me dilaté mucho en naturaleza de la luz. Ahora estamos súper bien en el tiempo porque hoy día es 7 y reflexión y refracción nosotros ya lo vimos, pero no lo vimos en los espejos. Entonces hoy día vamos a ver polarización, espejos y lentes. Ahora, espejos y lentes, como le dije la otra vez, es fome, como yo lo encuentro muy fome, en mucha geometría obviamente, y hay que mirar las imágenes. O sea, aquí no hay mucho más que explicar, aparte de un par de ecuaciones que uno pueda utilizar. Hay que mirar las imágenes y saber cómo, dónde se refleja, dónde se refracta, cuántas imágenes se van a ver, etcétera, para qué se ocupan. Obviamente, eso sí es importante, que también algo ya lo vimos en la clase del jueves antes de salir de descanso. ¿Ya? Interferencia, experimento de Young está acá puesto con amarillo, no me acuerdo por qué, era porque topaba con algo, no me acuerdo, el 21 de junio creo que es feriado. Eh, Así que no sé muy bien aquí si esto se mantiene o no se mantiene. A ver, el 21 de junio, donde tengo un calendario en mi celular mejor. El, Nosotros tenemos, el 21 de junio aparece como feriado el día 20, si no me equivoco. Día Nacional de los Pueblos Indígenas. A ver, ¿qué es esto? No sé. Ya, bueno. De todas maneras, ahí tenemos que confirmar. Si no fuese ese día, tendría que ser el día 23, perdón. El 28 tenemos la prueba acumulativa y el examen, ¿cierto? Vendría siendo el día 5, que espero que varios se puedan eximir del examen. Ahora, para el examen, se supone que el horario se respeta, pero la sala no, ¿ya? Así que ahí tienen que estar atentos de que se nos dijo que nos iban a dar asignación de sala a partir del día 4 en adelante, ¿ya? Así que en cierto modo nosotros estamos terminando esta semana casi de pasar todo el contenido. Por lo tanto, vamos a ver si podemos sacar algún ejercicio o del libro, qué sé yo, y trabajar tanto este jueves con lo poco que me quede, más la semana que sigue, en hacer ejercicio, ¿ya? O presentaciones, si ustedes quieren alguna presentación, también la pueden hacer a través de esta metodología en caso de que tengamos que seguir en esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta con la fecha o algo? ¿No, nada?
Nada, nada. No, profe. Ya. Vamos a aburrirnos, vamos a aburrirnos. Esta es la presentación que yo les hice el día antes de que el último jueves, ¿ok? Vimos reflexión, refracción y quedó pendiente polarización. Ahora, ¿qué puedo destacar de esta parte? Vimos el concepto de que en la reflexión, ¿cierto? El ángulo incidente igual al ángulo reflejado. Vimos en la refracción que existe el ángulo de incidencia, que es un índice que, perdón, el ángulo de incidencia, el índice de refracción, que es una relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, y con eso vimos la ley de Snell, ya que si no me equivoco, podría estar en esta diapositiva, ¿sí? ¿Ya? Ahí vimos la ley de Snell, que es bastante sencilla también. Repito, la aplicación de esto es más bien por un tema de geometría. Vimos algunos efectos que podrían tener, como que el cielo, ¿cierto? No es azul por culpa del mar y ese tipo de cosas, porque vemos el cielo rojo en las tardes, las aplicaciones de, ¿cómo se llama? Porque estoy lenta. Médicas que puede tener esto, ¿ya? Vimos en ese ejemplo que estaba ahí, etcétera, ¿ya? Entonces nos quedó pendiente polarización, que si no me equivoco es esta diapositiva que está acá, ¿ya? Vamos a destacar algunas cosas que puedan ser importantes, otras no van a ocupar tanto, pero les recuerdo que nosotros cuando vemos onda electromagnética, que vendría siendo el concepto de la luz, ¿cierto? Tenemos la oscilación constante de un campo eléctrico con un campo magnético, que son entre sí perpendiculares siempre, ¿ya? Entonces, dice, cuando una onda solo tiene desplazamiento en el eje Y, se dice que está linealmente polarizada. O sea, si yo tengo una onda que tiene un campo eléctrico y un campo magnético de esta manera, pero ya sea eje Y o eje X, pero yo voy a ver solamente esto, ¿cierto? Estaría siendo polarizado. Eso es básicamente lo que me está explicando. Para ondas mecánicas es posible construir un filtro polarizador o polarizador, polarizador o polarizador simple, lo que yo les decía que podría ser como el concepto de un tenedor, ¿ya? Que permite que solo pasen ondas con cierta dirección de polarización. La cuerda puede deslizarse verticalmente en la ranura sin fricción. El tenedor, repito, ¿ya? Ese es como el mejor ejemplo. Ya, saltémonos esa parte, dice. En este mismo lenguaje se puede aplicar a las ondas electromagnéticas que presentan polarización, como se vio en el capítulo. Bla, bla, bla. Ya, me voy a saltar eso que está de más. Me importa esto. Como la dirección del vector del campo eléctrico, no del campo magnético, porque muchos detectores comunes de una onda electromagnética responden a las fuerzas eléctricas. O sea, digas, si yo pienso que tengo el campo eléctrico, o campo eléctrico, campo magnético, ¿cierto? Y pensamos como en el concepto del tenedor y estamos dejando pasar solamente lo que está en un lugar, estaríamos dejando pasar solamente el campo eléctrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque los detectores o los polarizadores que se ocupan eh, ocupan básicamente principios eléctricos, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos que como función de onda, el campo eléctrico, ¿ya? O la onda del campo eléctrico, en función del eje X y el tiempo, y el campo magnético en función de la posición y el tiempo, más que el eje X, viene dado simplemente por el valor máximo, que sería el valor de la amplitud, el coseno, o coseno seno, como uno lo quiere escribir, ¿cierto? Del kx menos omega t. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Pero como yo sé que estas tienen, parece que está sonando algo raro, ya, como yo sé que estas tienen que ser perpendiculares, obviamente a uno le voy a poner J, al otro le voy a poner K o I, J, K, en el orden que sea, ¿ya? Eso es simplemente la manera de enunciar el concepto. Veámoslo mejor con el dibujo porque es más fácil. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos en el caso A, dice onda transversal linealmente polarizada en la dirección I. En el caso B tenemos una onda transversal. Estamos hablando que la luz es una onda electromagnética, las ondas electromagnéticas son siempre transversales, literalmente polarizada en el eje Z. ¿Ok? La ranura, dice, funciona como un filtro polarizador, dejando pasar solamente las componentes polarizadas en la dirección de la barrera que se esté indicando. Entonces, si esta estaba en la I, esta estaba en la Z, ¿ya? O XZ, la combinación que se quiera hacer, y yo tengo esta ranura
que yo, mi intención es para el experimento ya, pensaba llevarles a clase esto que tengo aquí. No sé si lo logran ver, ¿ya? Esto es básicamente lo mismo que está aquí, ¿ya? Que se podría considerar que un polarizador, pero en este caso la que yo particularmente tengo en la mano no es un polarizador, sino que es algo que se llama la doble rendija, que es como con lo que vamos a ver el experimento ya, ¿ya? Que después a lo mejor se lo alcanzo a mostrar, pero acá con la cámara se va a ver muy poquito. Bueno, pero básicamente esto tiene una rendija, una línea, una abertura, el tenedor, ¿ya? Volvemos a pensar en el tenedor, pero es milimétrica, ¿ya? Hay algunas que pueden ser más pequeñas todavía, nanométricas, obviamente, y me va a dejar pasar solamente la onda que viene, ¿cierto? Que ya está polarizada en el eje Y, ¿ya? Ese es el concepto de la polarización, visualmente hablando, que básicamente lo van a tener que reconocer de esa manera. Ahora, eh, ¿para qué me sirven mucho de estas cosas, cierto? Veamos el cuidado que siempre nos entrega el libro respecto a algunos conceptos. Dice, simplificado la polarización, dice, es poco afortunado el hecho de que la misma palabra polarización, que se usa para describir la dirección del campo eléctrico en una onda electromagnética, también se puede utilizar para describir desplazamiento de la carga eléctrica dentro de un cuerpo, como el que ocurre en respuesta de las proximidades de otro cuerpo con carga. A ver, me explico. Cuando ustedes vieron electromagnetismo, ¿cierto? Básicamente nosotros tenemos, por ejemplo, que una carga eléctrica dentro de un campo magnético experimenta un movimiento circular, ¿cierto? Cuando yo tengo un campo eléctrico y pongo otra carga eléctrica, ¿qué es lo que tengo? Tengo una fuerza eléctrica. Entonces, ahí también se ocupa el concepto de polarización de una manera distinta, ¿ok? Eso es lo que básicamente está diciendo ahí, o sea que se puede utilizar para la parte electromagnetismo de cierta manera y en el caso de la luz se utiliza de otra manera, ¿ya? No tiene tanta importancia. Ahora, los filtros de polarizadores que aparecen acá, si ustedes se dan cuenta, son redes, no sé si difícil, pero complejos de identificar bien, ¿ya? Nuevamente, siempre estén pensando en el concepto como del tenedor. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos en esta imagen que está acá, dice, un filtro Polaroid, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de las cámaras Polaroid? Que son súper antiguas. ¿Alguien ha escuchado de la fotografía en Polaroid? ¿Sí? Ya. Básicamente ese principio. Un filtro Polaroid es iluminado por luz natural, no polarizada, o sea, la luz que nosotros recibimos, ¿cierto? Que tiene todas las longitudes de onda. Me dan un segundito que tengo un pequeño inconveniente perruno acá, si no se van a poner a pelear. Espérenme un ratito. Ya, perdona. Eh, pero los perros están desacostumbrados que de nuevo esté sentado aquí, empiezan los dos a acercarse y se ponen a pelear entre ellos. Ayer fue caótica una clase que se pusieron a pelear los dos acá. Ya. Entonces, decía yo, pensemos en la luz blanca que viene con todas las longitudes de ondas que compone la luz blanca, qué sé yo. Acá normalmente se habla más de la longitud de onda que la frecuencia, pero sabemos que está todo relacionado. Entonces, repito, un filtro Polaroid es iluminado por luz natural, no polarizada, ilustrado por los vectores E que apuntan en todas las direcciones. Acuérdense que nosotros
No sé si se acuerdan cuando yo les mostré el campo electromagnético, que el campo va para todas las direcciones, pero nosotros estamos viendo solamente una dirección, o sea, la dirección del eje X, ¿ya? En la dirección de la propagación. La luz transmitida está linealmente polarizada a lo largo del eje polarizador de polarización, ilustrado por el vector E, a lo largo de la dirección de la polarización solamente. O sea, esta cosa que está aquí, ya resumamos porque esto está muy fome, aparte que yo leo pésimo. Acá yo tengo la emisión de luz blanca, ya va para todos lados, ¿ok? Acá está el polaroid o el polarizador y vamos a determinar un sistema de referencia que es lo que está en esa parte. Obviamente, cuando esto empieza a pasar por acá, va a dejar pasar solo lo que está en esa dirección. Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? El tenedor, nuevamente, ¿ya? Si la cuestión no tiene mucho misterio y por lo tanto va a dejar pasar solamente esas emisiones que están en ese lado. Ahora, acá dice, el filtro absorbe casi por completo la componente horizontal de la luz polarizada, o sea, todas las que no estén en esa dirección. Y dice casi por completo, porque obviamente siempre algo va a pasar. La luz transmitida está linealmente polarizada en la dirección vertical, ¿ya? Ahora, esta parte que yo les pegué aquí del libro, yo les pido que la lean como siempre les digo, así como casi como cultura, no nos interesa demasiado, pero sí está la historia de, por ejemplo, las cámaras fotográficas, cómo funcionan, por qué se llaman Polaroid, ¿cierto? Eh, yo que viví en esa época, esas eran muy prácticas para nosotros, bueno, todavía existen, porque te imprime de forma instantánea la imagen, pero por el tipo de papel y por el tipo de imagen que tenía, también estas fotografías se desvanecían al tiempo, así como que ya después uno no las podía ver, como que se desteñía, ¿ya? Ahí hay una serie de aspectos respecto al tema. Ahora, yo creo que pensando en una pregunta de prueba, tanto conceptual como podría ser a lo mejor numérica, esto es lo que ustedes tienen que reconocer. Esta imagen que está acá, ¿ya? Donde yo tengo un polarizador, fíjense que este polarizador es redondito, pensemos que es una cosita como parecía esta, pero redonda, pero que además tiene algo que yo la pueda mover, o sea, la ranura que tiene marcada esta cosa, ¿ya? O el tipo de polarización que tiene marcada, yo la puedo mover mediante, ¿cierto? Una maniguita que puedo mover esto a través. Lo mismo que tienen las cámaras fotográficas profesionales, que hay algunas que van cambiando simplemente lentes, que son filtros, ¿ya? El filtro, el concepto filtro es un concepto parecido a la polarización, aunque tiene ahí algunas pequeñas salvedades. Entonces, viene la luz y dependiendo de lo que yo quiera polarizar, dígase la inclinación, es lo que yo voy a obtener en el otro costado, ¿ya? Y lo que va a ser captado por el receptor, que podría ser desde un papel desde un papel fotográfico o cualquier otro tipo, a lo mejor de sensor que yo quiero utilizar ese tipo de luz polarizada, ¿ya? Ahora dice, 1% menos de las ondas polarizadas perpendiculares a ese eje, en un tipo de filtro de Polaroid hay largas cadenas de moléculas dentro del filtro que están orientadas como su eje perpendicular, el eje polarización. Estas moléculas absorben preferentemente luz polarizada a lo largo de ellas, en forma muy parecida a los alambres conductores en un filtro polarizador para microondas. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que siempre va a haber algo que pase, ya, que no se absorba o que se pueda absorber respecto a el tipo de polarizador que tenemos, ya, o sea, como que no hay nada perfecto. No hay mucho más. Ya, aquí viene un poquitito de matemática que tiene que ver con, nuevamente, tenemos la luz que se va para todos lados, ¿cierto? Tenemos esta cosita que nosotros podemos mover y que puedo formar este ángulo phi con respecto a cuál va a ser, ¿cierto?, la línea de polarización que yo quiero obtener. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el campo E, ¿cierto?, que va aquí y que va a tener una componente paralela, ¿ya? O perpendicular, como la quieran llamar, dependiendo a qué lo llamo paralelo y a qué le llamo perpendicular. En este caso, la paralela está puesta acá y la perpendicular está puesta acá, ¿ya? Pero obviamente todo esto lo podemos rotar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Ese ángulo es el que yo quiero orientar con esa flechita que está ahí, ¿ok? Y por lo tanto, al ir orientando, si yo voy cambiando acá, ¿cierto? La línea que estaba aquí, ¿cierto?
voy a dejar pasar solamente las que están en esa parte. O sea, yo puedo tener doble polarización en ese aspecto. Como esto deja pasar una parte, ¿cierto? Tengo mi primer polarizador que está de esta manera, por lo tanto me deja pasar un E, un segundo polarizador que me va a dejar pasar la componente paralela del E. No sé si me entendieron. Repito, acá yo tengo la luz completa. Tengo un polarizador que me deja pasar solamente esa que está aquí, ¿ya? Pero esa que está aquí, que la estoy dibujando acá, tiene una componente, ¿cierto? Perpendicular y una componente paralela, o dígase componente eje X, eje Y, o eje Z, eje Y, como le quieran llamar. Y por lo tanto, vuelvo a poner otro polarizador que ahora tenga solamente eso, y lo que voy a obtener es un campo o una intensidad mayormente polarizada o doblemente polarizada. Eso es básicamente lo que me está diciendo, que está como doblemente polarizada, ¿ya? No sé si lo entienden. Si hay alguna pregunta respecto a eso. ¿No? Todo bien, ya. De todas maneras, yo sé que esta cuestión es fome, chiquillo, y yo la explico fome porque reconozco que no me gusta mucho. Yo les sugiero el tema de ver bien la imagen, nada más, ¿ya? Ver qué es lo que me está diciendo acá. Dice la intensidad I, ¿cierto?, de la luz del analizador es máxima, o sea, ¿cuál va a ser el valor máximo que va a recibir este detector, analizador, ya receptor, como le quieran llamar? Cuando phi sea igual a 0 en otros ángulos. O sea, si nosotros vemos que eso que está aquí y esto es E coseno de phi, ¿cierto? Si yo hago que este phi sea 0, este valor va a ser máximo. Eso creo que es lo único que ustedes deberían saberse. ¿Por qué? Porque si esto yo lo tiro a una pregunta, que repito, no he encontrado alguna pregunta así como buena en el aspecto, pero si lo tiramos a alguna pregunta, la idea podría ser cuánto vale phi para que la intensidad valga tanto, ¿ya? Valga algún valor. Entonces, ese valor, algún valor, vendría siendo este que está acá, que está relacionado con el phi máximo, ¿ya? Perdón, con el I máximo, que me lo tendrían que dar, coseno cuadrado del ángulo que a mí me puedan pedir calcular, por ejemplo, ¿ya? O sea, a lo único que a ustedes les importa, en cierto modo, es eso que está en esa parte, ¿ya? Aplicaciones, tenemos acá, dice, estas fotografías muestran la visión a través de anteojos para sol, Polaroid, cuyos ejes de polarización están alineados en phi igual 0, imagen izquierda, y son perpendiculares en phi igual 90, imagen de la derecha. Entonces, acá lo tenemos de una manera y acá lo tenemos de otra manera. Fíjense que aquí yo tengo esto superpuesto, ¿ya? Que lo que voy a ver, lo voy a ver más oscuro. En cambio acá lo voy a ver totalmente más oscuro, ¿ya? Es básicamente eso. Si ustedes juegan, aunque no es exactamente lo mismo, pero, ya, pero si ustedes juegan con papel celofán, ya no sé si alguna vez en su vida en kinder, en el jardín jugaron con papel celofán, pero si yo tengo papel celofán de los colores primarios, o qué sé yo, verde, rojo, azul, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, amarillo con verde? ¿Ya? Depende del tipo de papel, obviamente, qué tanta luz va a dejar pasar, cuánto, en qué inclinación la va a dejar pasar. Para nosotros simplemente una mezcla de colores, ¿ya? Lo cual no es exactamente igual, pero nosotros lo consideramos una mezcla de colores. Pero vemos, por ejemplo, que si yo pongo el amarillo con el naranjo, como que veo pasar. Pero si pongo el verde con el azul, es como que no deja pasar nada. Y se ve negro, ¿ya? Eso es lo que me está mostrando en esta manera. Y se supone, o sea, no se supone, es que en el orden de las longitudes de onda, yo puedo saber, ¿cierto?, cuál combinación de filtro me va a hacer que esta cosa se vea más o se vea menos, ¿ya? Y lo que yo les decía, básicamente a ustedes la única ecuación que les podría llegar a interesar, que insisto, todavía no tengo claro si lo vamos a preguntar así o no en la prueba, porque personalmente no le encuentro mucho sentido saber esto. O sea, ya lo sabemos, digamos, aprender a calcular eso que está ahí no tiene mucha gracia. Lo que sí se llama la ley de Malus, ¿ya? De Malus, luz polarizada que pasa a través de un analizador, un receptor que simplemente está analizando la situación y que yo voy a ir cambiando el ángulo para saber, ¿cierto?, cuál es el valor de intensidad de la luz que puede estar pasando por ahí. Entonces es algo que yo voy a regular
quiero una intensidad tanto, sé que el valor de la intensidad máxima vale tanto y voy cambiando el ángulo para poder encontrar el valor de la intensidad que yo quiero dejar pasar. ¿Ya? Acá ustedes tienen una aplicación en el texto que, insisto, no tiene mucha dificultad matemática, solamente son como los clásicos ejercicios como de proporciones, ¿ya? Como si yo tengo una luz de tanto, quiero encontrar una que valga 3/4 veces la otra, determine el ángulo, no sé, ¿ya? Efectivamente, acá dice, la pregunta en sí dice, la figura de la luz incidente no polarizada tiene una intensidad y subcero. Determine las intensidades transmitidas por el primero y segundo polarizador si el ángulo entre los ejes vale 30 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar la ley de Malus, reemplazar el ángulo de 30 grados y decir que el I vale tantas veces I sub 0. O sea, dificultad o análisis muy profundo, esta cosa no tiene, ¿ya? Es muy geométrica. Ahora, ya. Ahora mezclemos un poquito el concepto como de la polarización con la reflexión y con la refracción al mismo tiempo, que podría ser un poquito más interesante. Dice, cuando la luz incide en una superficie reflectante en el ángulo de polarización, la luz reflejada está linealmente polarizada. A ver, expliquemos. La ley de la reflexión decía que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Bueno, cuando el reflejo de esto hace que lo que se refleje quede polarizado, ¿ya? Entonces tenemos la luz que va en todas las direcciones, viene el haz incidente aquí, se refleja, ¿cierto? Esto tiene algo que me lo polariza y me deja pasar solamente las que están en una línea. Pero se sigue cumpliendo que el ángulo de incidencia del haz, ¿cierto?, es igual al ángulo reflejado. Ahora, en el caso de la refracción, va a pasar algo similar. Vamos viendo las partes, dice. Número 1, si la luz no polarizada incide en el ángulo de la polarización. Número 2, entonces la luz reflejada está polarizada al 100%. O sea, si es justo el ángulo, ¿cierto?, se va a polarizar totalmente, lo cual casi nunca ocurre. En dirección perpendicular al plano de la incidencia. O sea, la luz venía en esto y se polariza en esto, por lo tanto me está formando un ángulo entre el haz, ¿cierto?, de 90 grados, ¿ya? Es un ángulo de 90 grados, lo que no quiere decir que esos sean de 90 grados, obviamente, tendrían que ser 45 y 45. Después tenemos en el caso 3, refracción. La luz transmitida está parcialmente polarizada en la dirección paralela al plano incidente. Entonces, esto venía así, ¿cierto? Y se va a transmitir, así, ¿cierto? Que vendría siendo paralela a lo que está acá, pero pasa otra más, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque es parcialmente. Y por último, la cuarta alternativa, si la luz no polarizada incide sobre la superficie reflectante con un ángulo distinto al ZP de polarización, digamos, el ángulo de polarización, la luz reflejada está parcialmente polarizada, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un ángulo de polarización que es supuestamente exacto, que lo puedo calcular con la ley de Malus, ¿ya? Si yo no tengo ese ángulo exacto, la polarización va a ser parcial y va a dejar pasar otro eje más, qué sé yo, con distinto valor de intensidad. ¿Qué más? Ya, otra ecuación que igualmente no le encuentro mucho sentido, se parece a la ley de Snell, porque está relacionada con la refracción, ¿cierto? Pero me está calculando la relación que existe, ¿cierto?, entre el índice A, el índice del medio 1 con el índice del medio 2, en función de la tangente del ángulo de polarización, ¿ya? O sea, sigue siendo simplemente una relación geométrica o trigonométrica de algo que ocurre si yo voy cambiando el ángulo. Entonces, como nosotros teníamos que esto venía así y acá se va así, porque, repito, esto queda aquí y esto va acá, ¿ya? Pero cuando vengo por acá, esto que está aquí viene paralelo a esto que está acá. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Como no es exactamente paralelo, es que se ve de esa manera en esa imagen.
Ahora dice, cuando la luz incide sobre una superficie con un ángulo de polarización, los rayos reflejados y refractados son perpendiculares entre sí. O sea, el reflejado va para allá y el refractado va para acá, básicamente, ¿cierto? Y son perpendiculares entre sí. Entonces, la tangente de eso me va a dar simplemente un índice, ¿cierto? Un valor que está relacionado con el valor de los índices de refracción que tiene la superficie. ¿Algún misterio? Ninguno. Básicamente las personas que estudian óptica, dígase, para hacer una lente, una gafa, eh, o que estudian para hacer un telescopio, o que quieren mejorar, no sé, lo que se nos ocurra, tienen que saber esto, ¿ya? Es bastante específico para lo que nosotros queremos hacer. En el caso de un ejemplo o de un problema que podríamos tener como para una pruebita, ¿ya? Acá tienen el ejemplo clásico que podría suceder y sigue siendo exactamente simplemente la aplicación directa de la ecuación que ustedes tienen acá, o de la expresión, ¿cierto? Considerada como ley de Brestwitz, no sé cómo se pronuncia, sobre el ángulo de polarización, ¿ya? O sea, a mí me hablan de ángulo de polarización y yo debiese saber esa ley, o la tenemos en el formulario, y simplemente hay que identificar qué es lo que ocurre, cuánto es el ángulo que pasa acá, cuál es el ángulo que pasa acá, para poder saber cuál es la tangente de ese ángulo, etcétera, etcétera. ¿Ya? No tiene mucho misterio. Y para terminar, existen otro tipo de polarizaciones que eso sí que no va a entrar, pero como estaba en el texto se los pegué igual, eh, que dice sobre la polarización circular y elíptica. O sea, como la luz va en todas las direcciones y nosotros estamos solamente polarizando vertical o horizontal, ¿cierto? En una sola línea. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos una polarización circular, semicircular, elíptica? ¿Qué me está diciendo? Esto va en todas las direcciones y yo voy a sacar un cuarto, o voy a sacar tres cuartos, o voy a sacar, no, tres cuartos vendría siendo esto. Voy a sacar una cantidad de, y esas son las líneas que voy a dejar pasar. ¿Ya? Ahora, está relacionado con tiempos, que están relacionados con los periodos, en función que yo vaya girando este polarizador que es curvo, en cierto modo, o sea, que me deja pasar, ya no es un tenedor, sino que es como que tuviese un hoyito, ¿cierto? Y me va a dejar pasar todas las líneas que estén en ese hoyito, ¿ya? Y sería, a ver, acá tiene una aplicación, ¿cierto? Con respecto a lo que nos pueda pasar eh, con, eh, con lo que nosotros recibimos en la vida diaria, simplemente un lente de sol que lo que está haciendo, eh, el bloqueador que lo que está haciendo, eso es lo que me está explicando acá. O sea, nosotros queremos, comillas, filtrar o no dejar pasar ciertas longitudes de onda, ciertas intensidades para que no nos pueda generar algún daño. Ese es el ejemplo que está aquí y sería el concepto de la polarización. ¿Dudas, consultas? No. Fome la cuestión, ¿cierto? ¿Cierto que fome? Díganme que sí. Ya. Ahora, óptica geométrica. Más fome todavía, ¿ya? No, pero acá yo le hice el mismo dibujito, está obviamente en la pantalla que ocupé el año pasado, así que si hay algunas cosas que tenga que borrar, las podemos borrar. Eh, para recordar qué es lo que es o por qué se llama óptica geométrica, ¿ya? Cuando yo hablo de óptica geométrica, voy a hablar básicamente del concepto de espejos esféricos, pero también espejos planos, ¿ya? Espejos esféricos o planos, que ya lo plano más o menos lo mismo, pero también voy a hablar del concepto de lentes, ¿ya? El espejo es reflectante y la lente es refractante. Básicamente, una va a ocupar la ley de la reflexión y la otra va a ocupar la ley de la refracción, según las características que pueda tener y además la forma que podría tener este espejo, ¿ya? ¿Se entiende la contextualización? Ahora, ¿por qué geométrica? Porque obviamente si yo estoy en una cosa plana, la cuestión va a ser muy sencilla, pero si yo estoy en una cosa esférica, elíptica o como la quieran llamar, ¿cierto? Tengo que ocupar relación de la geometría que tiene una circunferencia, etc. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ustedes deben pensar siempre en una circunferencia perfecta o si la queremos inclinada, bueno, ahí tenemos que ver qué otro tipo de geometría está cumpliendo, pero pensemos solamente en la, eh,
circular o esférica, ¿ya? Y nosotros sabemos que esto es una curva plana cerrada, que hay un diámetro, que la mitad del diámetro se llama radio, que es un valor equidistante para allá o para allá, ¿cierto? Que esto tiene bueno, el diámetro, un área, pi r cuadrado, que casi no se ocupa para nada, el perímetro, que sería, ¿cierto?, el contorno del círculo, que el arco de circunferencia, que podría ser esto, ¿cierto?, es el ángulo, el arco, el radio, ¿ya? Ese es el ejemplo clásico. O sea, no hay mucho más que decir acá. Hasta ahí yo me imagino que lo entiendo. Ahora, ¿qué pasa si yo a este círculo que esté formado por un vidrio o un vidrio reflectante o como cualquiera de las dos cosas que podamos analizar, yo voy a sacar un pedacito chiquitito, ¿ya? Muy chiquitito, tan chiquitito que uno lo podría llegar a ver plano, ¿ya? Pero obviamente esto sigue siendo curvo. Ahora, voy a sacar ese pedacito y además voy a poner, perdón, que el lápiz no me escribe muy bien, voy a poner un eje ficticio, ¿ya? Voy a poner un eje de equilibrio que siga. Ahora, la mitad de la distancia radial es lo que nosotros vamos a llamar foco, ¿ya? Que es palabra que uno siempre ocupa en estoy en foco, o sea, de partida los que somos PT o que tenemos algún problema cierto visual, decimos que no enfoco bien, ya sea por algún problema visual eh, genético o ya de la edad, como algunos de nosotros, pero que yo tengo la mezcla como en tres cuestiones, ¿ya? En la presbicia, que es lo que estamos haciendo, yo alejo las cosas, ustedes escriben con una letra así enana y yo escribo con una letra grande, igual no la veo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero lograr enfocar, o sea, ver nítido lo que quiero leer, ¿ya? Y esa palabra, enfocar, está relacionada con este término que es el famoso foco. En este caso, veamos, por ejemplo, o partamos con el concepto espejo, ¿ya? Pero para la lente o el espejo es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer el foco? La mitad de la distancia radial. ¿Cuál es la distancia radial? La mitad de un diámetro. ¿Cuál es el diámetro? De una circunferencia supuestamente perfecta. O sea, no tiene por dónde perderse este tema. Ahora, si un detalle, cuando uno dibuja, ya sea que venga el dibujo de un texto, que uno lo dibuje para una prueba, esto que está así, que uno dibuja de esta manera, se denomina el sector opaco y el lugar donde está reflejando se denomina el sector brillante. O sea, la cara que refleja es brillante y la cara que no refleja es opaca. Eso es una manera de determinarlo. Bueno, cuando nosotros tenemos un espejo, vamos con lo más simple. Cuando nosotros tenemos un espejo plano, el que supuestamente tenemos en el baño, con el que nosotros nos miramos, ¿ya? Y digo supuestamente porque en especial las mujeres que somos buenas para ir a comprar ropa, sabemos que en las tiendas a veces uno se ve más delgada de lo que se ve en la casa, ¿ya? Y eso puede ser por dos razones, porque el espejo de la tienda está relativamente arreglado para que uno se vea más delgado, o el de tu casa está distorsionado y no te ves tan bien. Ahora, se supone que en un espejo plano yo me debo ver tal cual soy, pero de forma invertida, ¿ya? Tipo espejo, pero invertido, cuando yo hablo de invertido, en el caso de un espejo plano, es esto de invertido, no es esto de invertido. ¿Me explico? O sea, yo me voy a ver la oreja izquierda en el lado derecho y la derecha en el lado izquierdo, pero no voy a ver mis patas para arriba y mi cabeza para abajo. ¿Se entiende? ¿Ya? En este caso, lo invertido ya es simplemente que yo voy a ver el efecto espejo, que lo vimos mucho cuando se hacían las clases o cuando los profes empezamos a aprender recién a hacer las clases por Zoom, que tiene ¿cierto? La capacidad de que no tengamos el efecto espejo. O sea, si yo levanto mi mano derecha, ¿ustedes están viendo mi mano derecha o están viendo mi mano izquierda? Díganme, ¿qué es lo que ven? Porque no sé si lo que configure bien o no. ¿Están viendo mi mano derecha o mi mano izquierda? Mano izquierda, ya, y yo estoy levantando la derecha. O sea, como se me actualizó el Zoom, olvidé dar el concepto espejo, ¿ya? Porque obviamente lo vemos al revés. Pero repito, no es este concepto de invertido, que sí vamos a ver este concepto en los espejos curvos. Bueno, ¿cuál es la gracia? Que si yo me paro a 1 metro, yo veo como que mi imagen está a 1 metro del espejo, hacia atrás. Imagen que es
obviamente totalmente virtual, ¿ya? Vamos a definir qué es lo que corresponde al concepto virtual. No es una imagen real, porque si hay alguien que vaya y trate de tomarme la oreja en el espejo, no va a poder tomar la oreja, me tiene que tomar la oreja a mí, ¿cierto? Y al tomarme la oreja a mí, yo veo la imagen de alguien tomándome la oreja, o sea, a eso se refiere con virtual y real. Ahora, existe una definición, digamos, clásica, respecto a qué es lo que es virtual y qué es lo que es real. Una imagen real es aquella que es formada, si quieren lo anotan, después lo graban o lo pausan, pero aparece obviamente en el texto, puede aparecer de distinta manera, ya. Pero una imagen real es una imagen formada por la intersección de los haces de luz reflejados, ¿ya? En cambio, una imagen virtual es una imagen formada por la intersección de la proyección de los haces de luz reflejados. Lo explico con el dibujo. Este es un espejo plano, ¿ya? Acá está, pensemos la persona o el objeto que yo quiero que se refleje en el espejo plano, ¿ok? Obviamente, desde ese punto salen infinitos haces de luz en todas las direcciones, no solamente enfrentándose al espejo, pero a mí las que me van a importar son solo las que llegan al espejo, o sea, no me importa el haz de luz que viene para este otro lado, ¿se entiende? Entonces, esta haz de luz que viene aquí, ¿cierto? Por ley de la reflexión, ángulo incidente igual ángulo reflejado, se va a reflejar en esa dirección. O sea, voy a dibujar uno solo. A mí, si se dan cuenta, ni en el iPad me quedan bonitos los dibujos, ¿ya? Ese haz se refleja ahí. ¿Por qué lo quiero dibujar así? Porque ya lo que yo tengo que demostrar es que, lo voy a poner en rojo, acá yo tengo la normal, ¿ya? La normal que pongo en la ley de la reflexión para decir que este ángulo es igual a ese ángulo. ¿Se entiende? Y obviamente ese dibujo lo repito infinitamente en todos los haces de luz que lleguen al espejo. Pero si ustedes se dan cuenta, este llegó, diablos, espérense, ahora sí, este llegó, se fue para allá, este llegó, se fue para allá, este llegó, se fue para allá. O sea, ninguno de los haces de luz reflejados se intersectan. Si no se intersectan, no se debiese formar imagen, ¿ya? Ya. Si no se intersectan, no se debiese formar imagen. Pero si yo agarro el haz de luz reflejado y lo proyecto, haz de luz reflejado y lo proyecto, haz de luz reflejado y lo proyecto, sí se intersectan sus proyecciones. O sea, una cosa que es imaginaria. Como es imaginaria, me forma una imagen virtual. ¿Se entendió? Dedito para arriba, dedito para abajo. Sí, ya, perfecto. ¿Ya? Y por lo tanto es una imagen, repito, derecha en el concepto de derecho, ¿ya? Invertida en el concepto de izquierda-derecha, más grande o más pequeña. Ah, perdón, dije una cuestión tonta. Cuando nosotros queramos, o la pregunta que hay acá para espejo plano, curvo, lo que sea, yo tengo que poder definir, ¿ya? Sí, la imagen, dos puntos. ¿Es virtual o real? Derecha invertida, más grande o más pequeña, ¿ya? Pensé que lo había escrito otra cosa. Se me pasa por ocupar las pantallas el año pasado. Yo tengo que saber si la imagen es real o virtual. Ya. En este primer caso, la imagen es virtual porque se forma por la proyección de los haces de los lugares. ¿Es derecha o invertida? En este caso es derecha porque la veo así, ¿ya? Pero repito que vemos lo izquierdo en lo derecho izquierdo, porque para mí invertido va a ser que yo vea al revés la imagen, ¿ya? Entonces, entre invertido y al revés hay que tener ojo con eso. Y quiero saber siempre si la imagen que yo voy a ver en el espejo es más grande o más pequeña, o es del mismo tamaño. En el caso del espejo plano, si yo mido 1 metro y me estoy mirando en el espejo, la imagen que veo tiene que ser de 1 metro, ¿ya? Si yo veo una imagen más pequeña o más grande, obviamente el espejo ya no es completamente plano y ya estoy viendo un concepto de aumento, ¿cierto? De disminución.
¿ya? Y además tengo que verlo a la misma distancia. Si yo estoy parada a 1 metro, la imagen yo la voy a ver a 1 metro, como que estuviese hacia 1 metro atrás del espejo. Ya. Eh, esto sí entra en la prueba para ustedes, posiblemente sí va a entrar para la prueba, ¿ya? ¿Qué vendría siendo? La ley de Snell, porque esta era el año pasado, la ley de Snell mirada en el punto de vista de la reflexión, pero sáltense esta imagen porque no tiene mucho sentido. Acá tenemos los ejemplos enésimos que podríamos tener de un espejo plano, ¿ya? Donde nosotros tenemos un objeto, siempre tienen que dibujar un objeto, no sé si se acuerdan ustedes del colegio que el objeto siempre lo dibujaban como un pinito o una flecha. ¿Por qué? Porque si yo tengo este objeto, de este objeto salen infinitas haces de luz en todas las direcciones, pero uno se fija en un punto nomás. Y de ese punto yo voy a sacar mínimo 2 haces de luz característicos que se llaman para ver dónde se forma la imagen, ¿ya? En este caso, en el libro, simplemente les muestran un punto, que es el objeto, y voy a sacar al azar, si ustedes quieren decirlo así, una de luz que viene, se refleja, una de luz que viene, se refleja. Sería 2 haces característicos. Uno que viene con cualquier ángulo y se va a reflejar con el mismo ángulo que incidió, y el otro que viene paralelo, ¿cierto? O perpendicular, perdón, al espejo y que se devuelve por sí mismo. O sea, si llega formando un ángulo de 90 grados, se devuelve por sí mismo. Entonces tengo la proyección de este haz de luz y tengo la proyección de este haz de luz y vamos a darnos cuenta que el ángulo que se forma aquí es el mismo que ángulo que se forma acá. Por lo tanto, la altura que pueda tener el objeto va a ser lo mismo que la imagen, la distancia que va a tener el objeto al espejo va a ser lo mismo que la imagen al espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que acabo de explicar. Y por eso es que se debe cumplir eso. Ojo con estas preguntas que son muy sencillas, pero siempre traen algún tipo de error, ¿ya? Y acá tienen un montón de ejemplos que no creo que se los vayamos a preguntar todos, ¿ya? Pero yo tengo que siempre distinguir tamaño del objeto, le puedo llamar I, tamaño de la imagen y prima, o sea, todo lo que sea objeto es I y todo lo que es imagen es prima, ¿ya? Entonces, si tengo una distancia S, es distancia objeto al espejo. Si tengo S', distancia del espejo a la imagen. Y así sucesivamente, ¿ya? No tiene eso simplemente para determinar. Por lo tanto, cuando yo quiero hablar del concepto de aumento, ¿cierto? El aumento va a ser el valor de la imagen partido por el valor del objeto, ¿ya? Entonces, tamaño de la imagen partido por tamaño del objeto es el concepto que se llama aumento lateral, ¿ya? Una manera de distinguirlo. Ahora, aquí, ojo con esto. Aquí hay que tener ojo, ¿ya? Repito, esto no es difícil, pero es como la convención de que si yo digo que la corriente eléctrica va para allá o para acá, o si voy a decir que sentido reloj es negativo y antirreloj es, ya, acá hay una convención de signos, ¿ya? Que me va a indicar ese signo si hay algo que se está reflejando, refractando, si qué sé yo. O sea, si me dejan de escuchar, háganme señas, ¿ya? Si me dejan de escuchar, háganme señas. Bueno, regla de signos. Esto es súper importante, ¿ya? Fome, pero importante. Dice así, regla de signos para distancia de objeto. Cuando el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o brillante o refractiva, que sería en el caso de la lente, que la luz entrante, la... Ese me apagó. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. Si me quedo en silencio me avisan. Que me llegan como un montón de sonidos. Ya dice, cuando el objeto está del mismo lado de la superficie refractante o reflectiva que la luz entrante, espérense, ya. La distancia objeto es positiva. O sea,
Aquí el S se considera positivo porque esto está en el mismo lugar donde la superficie va a reflectar, ¿ya? Reflejar o reflectar, ¿ok? La distancia del objeto es positiva. En caso contrario, sería negativa. O sea, si yo me pongo por acá, sería negativa. Regla del signo para distancia de imagen. Cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractante, ¿cierto? La luz saliente, la distancia va a ser positiva, en el caso contrario es negativa. Regla del signo para el radio de curvatura de una superficie esférica. ¿Ya? Porque en el caso de lo plano, para nosotros eje X positivo o negativo es como claro, pero cuando lo veo en un espejo curvo, lo que yo tengo que tener es, bueno, acá tengo hecho el dibujo, acá yo tengo el espejo curvo, ¿ya? Si esto es lo opaco y esto es lo brillante, y acá está el objeto en la parte brillante, esto va a ser positivo y lo que esté para el otro lado va a ser negativo. Si en cambio yo tengo un espejo o lente convexa, ¿ya? Lo opaco está para el lado de adentro, eso es lo que me está diciendo, y lo brillante está para el lado de afuera, o sea, como la circunferencia sigue siendo esto que está acá, ¿ya? Y yo lo que estoy sacando es un pedacito de la circunferencia. Cuando la cosa es convexa va a ser negativa, cuando la cosa es cóncava va a ser positiva, ¿ya? Pero depende de dónde yo voy a poner el sector opaco o el sector brillante. Es una regla de signo, nada más que eso, ¿ya? Cuando dentro de la curvatura C está al mismo lado que la luz saliente, el radio de luz curvatura es positivo, en caso contrario es negativo, ¿ya? Así que eso lo tienen que saber. Y acá tenemos lo que yo le mencionaba respecto a que para cualquier imagen, tanto en espejos planos como curvos, nosotros tenemos que poder determinar qué vendría siendo el tipo de imagen, si el virtual es real, si la voy a ver derecha o invertida, ¿ya? Y si la voy a ver del mismo tamaño o no del mismo tamaño, si la voy a ver más chica, más grande, etc. En el caso del espejo plano, ya dijimos, la veo a la misma distancia, la veo derecha, pero la veo función espejo, y lo que ya hemos dicho, y que es virtual, ¿ya? ¿Por qué? Porque se forma por la proyección de los haces de luz reflejados y no por los haces de luz reflejados. Me acuerdo que en clase, el jueves antes de terminar, les dije que vieran el experimento esto de poner, como lo que pasa en los ascensores, ¿cierto? Poner dos espejos planos que puedo ir formando distintos ángulos. Entonces, cuando yo los dos espejos los tengo así, veo una sola imagen. Cuando yo los tengo con un cierto ángulo, ¿cuánta imagen veo? ¿Cuánta imagen veo? ¿Cuánta imagen? Si yo hago este experimento y hago la secuencia, voy a poder sacar una ecuación que sale de una tabla de datos muy simple, ¿ya? De número de imagen versus el ángulo. O sea, según el ángulo que yo tenga acá entre dos espejos iguales, ¿cierto? Voy a tener o voy a poder calcular el número de imágenes que están. No se los voy a dar para que ustedes sí lo busquen, porque se los pedí la otra vez, por si acaso se nos ocurre preguntarlo en algún lugar. Ya. En el caso de los espejos o lentes curvos, tenemos, ¿cierto?, el concepto de lo positivo o negativo, que vendría siendo lo cóncavo o lo convexo, ¿ya? Entonces, nuevamente, yo tengo la parte curva. Si yo estoy mirando aquí, yo estoy mirando, ya, el ojito estoy mirando acá, esto es cóncavo. Si yo estoy mirando desde acá, esto es convexo, ¿ya? Entonces, ustedes acuérdense, porque uno siempre se equivoca, cóncavo es por dentro, convexo es por fuera, ¿ya? Y por ende tenemos que determinar dónde está el punto focal o el radio y el punto focal, o me van a decir la distancia al centro. ¿Ya? ¿El centro de qué? De mi eje imaginario. O sea, acuérdense de la primera pantalla. A mí me ponen esta imagen que está acá. Yo lo que tengo que pensar en que esto era una circunferencia que tiene un diámetro, que tiene un radio y que tiene un radio y que la mitad de ese radio se llama foco. ¿Ya? Esas son las cosas básicas que siempre voy a tener que identificar en este caso. Ahora, una cosa es donde está el objeto, ¿ya? Y lo otro es donde yo voy a ver la imagen. Entonces, objeto, llámale P, imagen, llámale P', ¿ya? Todo lo que es imagen es prima y lo que es el objeto es
la letra que ustedes le quieran poner. ¿Ya? En el caso de este texto, ocupa P como para objeto y P' para imagen. ¿Qué es lo que se va a cumplir en un espejo curvo? Lo mismo que se cumple en el espejo plano, ¿cierto? Con respecto, cuando es espejo, ley de la reflexión, cuando es lente, ley de la refracción, ¿ok? Considerando la ley de Snell, considerando en la reflexión cierto ángulo de incidencia igual a ángulo reflejado, pero como, como esta cosa es curva, si yo veo acá el punto de incidencia, lo que tengo que pensar es que yo tengo que tirar una tangente, a esa tangente una normal, y por lo tanto ese ángulo va a ser igual a ese ángulo. ¿Ya? Yo me imagino que lo entendieron, y eso es lo que tengo que ver en cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, importando el radio de curvatura, la forma de la cuestión, la calidad del espejo, todas las cosas características que pasan, ¿qué tengo que determinar siempre yo? Si la imagen es virtual o real, nuevamente, si es más grande o más chica, si es derecho o invertido. O sea, siempre hay tres cosas que yo tengo que poder determinar según el tipo de espejo. La definición de virtual o real sigue siendo exactamente la misma. O sea, si yo tengo un objeto que emite haces de luz que se reflejan, ¿ya? Acá tengo uno con 3 haces característicos, o sea, 3 haces, no son los característicos, acá después vemos los característicos, y se intersectan en un punto. Esta imagen que yo estoy viendo acá, como es la intersección de los haces de luz reflejados, va a ser una imagen real, ¿ya? Si esto no se hubiese intersectado acá, sino que se intersectan en función de sus proyecciones, la imagen sería virtual. Otra definición de virtual o real que aparece de repente en los textos es que si yo una imagen real la puedo llevar a una pantalla, en cambio una imagen virtual no la puedo llevar a una pantalla. Ejemplo, cuando ustedes tienen el proyector en la sala, el data, si yo pongo la mano entre la lente, en este caso una lente, y en la pantalla, la imagen se va a ver en mi mano. ¿Por qué? Porque la imagen yo la puedo llevar a una pantalla. Otro ejemplo sería que yo estuviese reflejando, ¿cierto? Un espejo plano o con cualquier otra cosa, una imagen que venga, por ejemplo, del proyector, que llega al espejo, y esa que llega al espejo yo la voy a reflejar a la pizarra, ¿ya? Si yo pongo mi mano entre este espejo y la pizarra, la imagen no se va a ver acá, ¿ya? Y eso vendría siendo una imagen virtual, ¿ya? Pero es más difícil a lo mejor de entender. Y obviamente el concepto del aumento, si la voy a ver más grande o más chica, si la voy a ver derecha o invertida, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me queda? Me quedan 10 minutos todavía, así que yo creo que alcanzamos a ver gran cosa, pero insisto, esta cuestión es, después usted tiene que hacerse un resumen como de 3 o 4 imágenes y grabarse en su cabecita 3 o 4 conceptos, porque son infinitos casos que yo puedo tener en esta misma cuestión, ¿ya? Entonces, tenemos la regla de los signos para el radio. Bueno, acá yo tengo un espejo curvo donde la parte brillante es la parte interna, por lo tanto va a ser positivo, ¿cierto? Acá yo tengo un espejo curvo donde la parte brillante está por este lado y la parte opaca está por el otro lado, por lo tanto va a ser negativo. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo el objeto, ¿ya? El objeto, viene el haz de luz, incide, se refleja, ¿ok? Acá yo tengo el objeto, viene el haz de luz, incide, se refleja, ¿ya? Es lo mismo que habíamos visto anteriormente. ¿Para qué va a servir esto? Va a servir para la famosa ecuación que yo creo que ustedes tienen que haber visto si es que vieron esta cosa en el colegio, que es la distancia focal, ¿ya? O sea, el cálculo de la distancia focal, distancia imagen, distancia objeto, ¿ya? Que es esta ecuación que ustedes tienen acá. Ahora me cambian el P por el S, S', ¿ya? Esto es 1 sobre distancia objeto, 1 sobre distancia imagen y 1 sobre foco. O sea, dígase 2 partido por R, porque si R es la mitad del foco, es lo mismo que decimos. Entonces, esta es la ecuación que ustedes tienen que saber respecto a que a mí me pidan calcular dónde se ve la imagen, a cuánta distancia se ve la imagen, o dónde estaba el objeto, o cuál es el valor del foco, o cuál es el valor del radio, etc. O sea, no tiene mucho misterio
esta cosa. Ojo, cuando yo veo esto que está acá, me está diciendo que la imagen o el objeto está en el infinito, ¿ya? Y les recuerdo que el concepto infinito sí existe, ¿ya? Si yo lo miro en el concepto del universo, ¿cierto? El infinito es lo que está muy lejos, respecto dimensionalmente hablando de la distancia que yo puedo medir, ¿ya? Que podría ser la distancia de aquí a Francia, la puedo medir, la distancia, no sé, de alrededor de la Tierra, la puedo medir, es medible, pero la distancia a la galaxia, no sé qué, no sé cuánto, no la puedo medir o todavía no la puedo medir, por lo tanto ya esa distancia es infinita. Por ende, cuando uno dice que la imagen se ve en el infinito, es porque está muy lejos, ¿ya? O se va al infinito porque está muy lejos. De hecho, gracias a esto es que nosotros podemos ver estrellas y cosas que están muy lejos, porque su luz viene desde el infinito y yo la voy a recepcionar en algún lugar que está muy lejos de eso, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, acá nosotros tenemos que aprendernos 3 haces o rayos de luz característicos, ¿ya? Para aprendernos los 3 haces de luz característicos, a ver, déjeme, esto es simplemente de nuevo la cuestión del aumento, formación, déjame ver dónde los tengo, porque todo esto es como extra, extra, extra. Ya, aquí, acá tengo los 3 haces de luz característicos y acá tengo todos los ejemplos que se pueden obtener. Pero para no aburrirlos con las imágenes, pero la próxima clase los podemos estudiar. Yo les decía que, y me voy a arriesgar a dibujarlo yo, con esto terminamos para que no se aburran, ¿ya? Espérense, déjenme agregar una cuadrícula para, por lo menos para que se vea, ya. Pensemos en que yo tengo, dijimos, una cosa curva, no me quedó tan curva, no me va a quedar curva, espérense, mejor voy a dibujar una circunferencia, ¿ya? Ya, pensemos que yo tengo la circunferencia, la inicial. Y pensemos que es cóncavo, o sea, lo que está adentro, ¿ok? Entonces, de lo que está adentro, uno tiene que tirar el diámetro, ¿ya? O este eje, más que el diámetro, este eje imaginario, ¿ya? Ahí, el eje imaginario que corta la circunferencia. Dijimos que este eje imaginario que corta la circunferencia, ¿cierto? Tiene un punto que le puedo llamar centro o como le quieran llamar, que la distancia que hay de aquí a acá se llama R y la mitad de esa distancia se llama F. Obviamente que si yo cuento los cuadraditos a lo mejor no me va a coincidir. Ok, cuando yo tengo un objeto que lo voy a poner en distintos lugares, o sea, yo voy a poner un objeto que se suele dibujar como una... me queda fea esta cuestión, ¿ya? Un objeto, vamos a ver si... Ahí, ya, pensemos que es el objeto. Yo tengo que determinar siempre si el objeto está detrás del centro, en el centro, me olvidó apagar ya. De nuevo, detrás del centro, en el centro, entre el centro y el foco, en el foco o delante del foco. Si ustedes lo cuentan, ay, sí, se cayó algo. Si ustedes lo cuentan, tengo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones características. Obviamente, esas 5 posiciones características, de aquí a acá hay infinitas posiciones, ¿cierto? La del foco es foco, la del centro es centro, pero entre el foco y el centro hay infinitas posiciones, y obviamente. Pero lo que me está diciendo es que si está detrás del centro, entre el foco y centro, en el foco o delante del foco. Eso es lo que ustedes tienen que saber sí o sí. Ya. Ahora, vamos a tomar detrás, que es la más clásica, ¿ya? Desde el objeto siempre van a salir, dijimos, infinitos haces de luz, ¿ya? Como salen infinitos haces de luz, yo me voy a parar solamente, vamos a engrosar esto, me voy a parar, me lo voy a poner con verde, ¿ya? En un punto. Ahí me voy a parar, ¿ya? Y voy a sacar por lo menos 2 haces de luz característicos. Hay 4 haces de luz que son característicos.
Me explico con el concepto característico. Nosotros sabemos que el ángulo incidente en la reflexión es igual al ángulo reflejado, y todo eso siempre se tiene que cumplir, ¿ya? Pero lo que me va a decir, por ejemplo, es que un haz de luz que venga paralelo al eje óptico, ¿cuál es mi eje óptico? ¿Cierto? Eso es mi eje óptico, que es un eje imaginario, ¿cierto? Si este haz de luz que incide es paralelo al eje óptico, se va a devolver siempre, sí o sí, pasando por el centro, ¿ya? Ahí tengo un haz de luz característico. Si yo tengo un haz de luz, veamos si se ve el amarillo, que venga por el centro, se va a devolver sobre sí mismo. Si viene por el centro, se devuelve por el centro. Si yo tengo blanco, una de luz que viene por el foco, ahí, se devuelve paralelo, ¿ya? Yo me suelo aprender solo esos, ¿ok? Esos tres. Y de esos tres, solo dos. Con dos, donde se intersecten los haces de luz, es donde se va a formar la imagen, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, obviamente como mi dibujo es horroroso, aunque esté hecho en el iPad, veo como dos intersecciones de luz, de haces de luz, reflejados, ¿ya? Porque yo podría decir que acá está la intersección de la de luz reflejada. Bueno, ahora no pesquen mi dibujo, me quedan 2 minutos todavía, no pesquen mi dibujo, sino que pesquen los dibujos que están bien hechos del libro, para poder identificar bien dónde se va a ver la imagen. Les recuerdo, tengo que ver la intersección de los haces de luz reflejados, imagen real. Si es la intersección de los haces de luz proyectados, perdón, es una imagen virtual, ¿ya? Entonces, en el primer caso, acá tengo los 4 haces de luz característicos. Repito, yo suelo dibujar, cuando dibujo bien, solo 3, y con 2 basta para saber el tema. Tenemos el primer caso, el rayo paralelo al eje se refleja a través del foco. Ese yo lo había dibujado bien. Viene paralelo, se devuelve por el foco. El rayo que pasa por el foco se refleja paralelo, o sea, es el verde, el que viene por el foco, bien, ya me quedo choco, el que viene por el foco se devuelve paralelo. Perfecto. El otro, viene mi perro molesta, espérate, Chanel. El rayo que pasa por el centro de curvatura intersecta la dirección normal y se refleja por el mismo lado, ¿ya? Acá dice de otra manera, o sea, el que yo ya había dibujado, que era el naranjo, el que viene por aquí se devuelve por sí mismo. Y el 4, que yo como que nunca lo puedo dibujar, dice, el rayo hacia el vértice se refleja simétricamente tomando como base el eje óptico. Me explico. Uno, la palabra vértice, ¿ya? Es como siempre como puntas, ¿ok? Pero acá vértice es donde el eje óptico imaginario, ¿ya? Intersecta al espejo curvo. Entonces, este es el punto vértice, ¿ya? Para que no lo olviden, este es el punto vértice. Entonces, el haz, que está en este caso con rosado, cumpliendo la ley de la reflexión, ya viene por aquí y se refleja por acá, ¿ya? Ustedes limpian esta imagen, con solo 2 van a ver dónde se intersecta, que obviamente en este caso que está bien hecho el dibujo, todas se intersectan en esa parte. Al intersectarse en esa parte, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Estoy viendo una imagen real, porque está formada por la intersección de los haces de luz reflejados. Voy a ver una imagen, en este caso, más pequeña que el objeto, y la voy a ver invertida. Real, virtual, derecha invertida, más grande, más chica. Son las 3 cosas que yo siempre tengo que poder determinar en este tipo de ejemplos. Y se los dejo para no aburrirlos más, el del convexo, donde no se intersectan, ¿cierto? No se intersectan acá, sino que se intersectan con las proyecciones. Y como se intersectan con las proyecciones, en esta imagen sería, fíjense, virtual, más pequeña y derecha. O sea, no se ve invertida. ¿Dudas, preguntas? Fome la cuestión, ¿cierto? ¿Todo bien? Cami, ¿sigues ahí?
Bueno, gracias por tener 2 alumnos. Hay que retarlos a ustedes porque ayer tuve casi asistencia completa a los otros cursos, ¿ya? Pero bueno, esta clase va a quedar subida en algún minuto en el aula, ¿ya? Y el jueves nos vemos de la misma manera. Que estén bien. Adiós. Chao, profe. Chao, Cami, cuídese. Chao, José Joaquín Oseca.